Bienvenidos a un nuevo capítulo de Lideremos con Propósito. Yo soy Gabriela Víquez y mi invitada de hoy es Leandro Jiménez. Él es costarricense, es empresario, conferencista, creador de contenido, escritor de libros y ha convertido una de las pérdidas más devastadoras de su vida en el motor más poderoso de su propósito. Desde muy temprana edad ha pasado pruebas duras y desde esas fracturas eligió no derrumbarse, sino eligió liderar a su familia, luego a miles de personas y ahora como empresario, como locutor, como conferencista, como autor de los libros Despierta e Imparable, Leandro lleva mensajes que no son de motivación teórica, mensajes de fe convertida en acción, de cómo crear carácter en la adversidad. Así que Leandro, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí y muy bienvenido. Gabriela, buenas noches. Gracias por la invitación. Qué alegría poder estar acá. Estoy muy feliz, muy contento de lo que vamos a compartir. Y sé que voy a aprender mucho de usted también. Y sé que tenés una historia muy linda que contar. Y entonces, bueno, aquí estoy para servir y espero que cada palabra sea de motivación, de dirección y de inspiración para aquel que escuche y esté necesitando. Así es, estoy segura que sí. Y tal vez empecemos por esta persona, Leandro, que nace en una familia que en algún momento tuvo una situación muy dura que viviste y que eso te llevó, digamos, a, no sé, a ser la persona que fuiste después. Contanos de tu historia porque, bueno, yo me leí tu libro, pero muchos no te conocen, entonces creo que es un punto de partida valioso. Claro que sí, claro que sí. Bueno, para anunciar un pequeño comercial, Gaby, el libro lo pueden encontrar en Amazon y tiene un Sí. costo muy, pero muy bajo, porque este primer libro, Despierta, el propósito es eh, que sea de ayuda para las demás personas que lo lean. Ujú. Entonces tiene un costo de unos $3, $4, muy, muy bajo, porque este libro, la intención fue poder que todo el mundo tenga acceso. Sí, Entonces, en y vale Amazon, la pena, y vale vean la el pena. video. Hay una historia poderosa, un testimonio grande, del cual hoy nos vas a poder dar una pincelada, pero coincido, la recomendación es leérselo completo. Sí, bueno, eh, desde el inicio, recuerdo a mis 4 años cuando siempre estábamos en algún tipo de actividad en la casa o en la escuela y de un pronto a otro no, mis pulmones no recibían el oxígeno correcto. Mi mamá salía corriendo para el hospital de niños conmigo. Y en una de tantas llegó el momento donde estábamos en una fiesta por el lado de Atenas y yo tenía exactamente 4 años. Esto lo recuerdo como por partes, pero está muy presente y después mi mamá me lo contaba y lo reforzaba. Y recuerdo que en medio de la fiesta empecé con problemas de respiración. Mi mamá dejó todo tirado, se subieron al carro y me llevaron una vez más. Y mi mamá siempre me contó esto y me lo contó 1.500.000 veces. Y entonces ella me decía, yo te llevaba mis regazos y yo hice una oración. Y yo le dije, Señor, este niño es tuyo. Tú te lo puedes llevar cuando tú quieras. Yo lo amo con todo mi corazón, pero estoy cansada de verlo sufrir. Si tú te lo vas a llevar en este momento, te lo entrego. Después de esa oración tan sencilla, pero poderosa, mi mamá cuenta que yo entré en un sueño profundo, llegaron al hospital, me pasaron de emergencia, pero simplemente estaba dormido, no estaba agitado, no me faltaba el oxígeno. Y después de esa noche, nunca más volví a padecer de problemas respiratorios, hasta Increíble. el día de hoy. Entonces, empiezo por ahí, porque sí, mi mamá era una mujer de fe. Mi mamá era Ujú, una mujer que creyó mucho en Dios. Y digo creyó porque un poquito después falleció. ujú. Pero el poquito tiempo que la tuve me enseñó de la fe, de creer en Dios y que Él tiene control y cuidado de cada uno de nosotros y que somos sus hijos, por ende. Mi Ujú, papá, ujú. por otro lado, un hombre de campo, humilde, trabajador, de palabra, me enseñó a trabajar. Tanto así que cuando salíamos de la escuela, mi hermano mayor y yo nos estaba esperando para ir a vender mangos, naranjas, chayotes, por todos lugares. Ujú. Y así fue mi niñez.
Mi papá un buen hombre, pero con problemas de licor. Eh, Lamentablemente lo vi partir a mis 12 años Ujú, y nos quedamos solos. Después tratamos de trabajar, éramos 5 hermanos y mi mamá, eran 5 bocas que comer. Yo con la ilusión de ir al colegio, eh, intentaba, quería ir, pero mi mamá dijo, chicos, yo creo que el sueño del colegio va a tener que posponerse porque yo necesito que ustedes me ayuden a trabajar. ¿Cómo? claro. Hacer lo que su papá le enseñó, a vender naranjas, chayotes, mangos, etcétera. Pero bueno, en ese tiempo trabajé de todo, en todo, y no fui al colegio. Cuando parecía que ya todo se estaba acomodando, mi mamá cayó en cama, la llevamos al doctor y el doctor dijo, señores, su mamá tiene un tumor maligno en su cabeza, no la podemos operar, no sabemos cuánto tiempo queda de vida. Y después de ahí, unos 8 meses, pude ver cómo su hermoso cuerpo se fue apagando poco a poco hasta que murió. Y ahí, y ahí es donde realmente me fui en el hueco, me fui en el vacío, Ah, porque sentí que mi vida se acabó. ¿cuántos años tenías cuando partió tu mamá? 17 años. 17 años. Y los hermanos tenían edades menores. Mi hermano mayor tenía 19, 10 Mejor. 18, 19, por ahí. Ujú, ujú. Mi hermana Wendy tenía 15, Wilber tenía 10 y Pila tenía 9 años. Sí, estaban pequeños. Y después de algo tan difícil, ¿verdad? Como perder a sus dos padres y tener que salir a hacerse cargo de una vida de todos ellos, ¿qué decisiones tuviste que tomar en ese momento que transformaron tu vida para lo que viene después? Bueno, en realidad creo que todos hemos pasado por momentos difíciles de adversidad y yo creo que el ser humano tiene la capacidad para desenvolverse en lo que la vida, en el escenario que la vida lo ponga, en el momento que lo ponga. Hay personas que dicen, no, yo ni loco haría eso. Si la vida lo pone, va a resolver. Ujú, Y si no, pregúnteselo a una madre soltera, ujú, ¿verdad? Pero bueno, claro. yo cometí 2 errores. En vez de, porque tal vez usted piensa que no, yo fue muy carga. Cometí 2 errores. El primer error que cometí y que muchas personas lo están cometiendo en este momento fue alejarme de Dios. Ujú, Fue totalmente, en vez de yo refugiarme en Él, hay un versículo en la Biblia que dice, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él corren los justos y serán levantados. Yo no, yo corrí para el otro lado. Yo estaba enojado, estaba disgustado, estaba peleando con Él. Y el segundo error que cometí, como estaba tan oprimido, tan enojado, con tanta depresión, con tanto dolor en mi corazón, empecé a tomar licor. ujú, Y el licor se convirtió en un alivio momentáneo a mi dolor. Cuando yo tomaba, no sentía, pero cuando pasaba el efecto, otra vez estaba ahí claro. la desgracia que estaba viviendo. Ujú, Y entonces, esos fueron mis 2 errores. Eso me llevó de error tras error. Mi papá me enseñó a ser trabajador, mi papá me enseñó a ser una persona responsable. Mis hermanos me llamaban por teléfono porque cuando mami se murió, uno se fue para donde un tío, otro se fue para otro lado, otro para otro lado, y ellos me llamaban, Leán, nosotros queremos vivir con usted. Yo conseguí un apartamento a mis 17 años y me los traje a vivir conmigo. Recuerdo cuando hacía la lista, íbamos con una lista al supermercado para comprar arroz, frijoles, aceite, lo básico. Recuerdo que les compraba sus regalos de Navidad, recuerdo que les compraba sus cuadernos, todo para la escuela. Recuerdo que vivíamos tranquilos, pero, o sea, nunca nos faltó nada. Siempre estuvo conmigo a pesar de que yo estaba enojado con él. ujú, Y proveí a ellos, pero mi corazón estaba partido, mi corazón estaba dañado y nadie puede dar lo que no tiene. Y mis ujú. hermanos necesitaban amor, necesitaban un papá, una mamá. Y tenía un hermano menor, o sea, mayor, pero menor de edad, Sí, claro, joven, sin ideas, claro. sin experiencia, y entonces yo daba lo que podía dar. Pero había Ujú, momentos donde mi hermana Priscila me decía, ¿por qué Dios nos hizo esto? ¿Por qué mami se murió? ¿Por qué papi se murió? ¿Por qué nos quedamos solos? Y se ponía a llorar y yo no sabía qué decirle. Y como ella se ponía a llorar, el otro se ponía a llorar. Y como ellos dos se ponían a llorar, la otra se ponía a llorar. Y entonces yo tenía que, como, como don Ramón, tragaba grueso, pero yo me hacía fuerte porque no me podía quebrar delante de ellos, aunque por dentro estaba destrozado y muy enojado. Entonces el enojo más bien me hacía ser más duro. Y fue pasando los años, fue pasando el tiempo, cada vez tomaba más licor,
cada vez cometía más errores, nunca dejé de trabajar, siempre fui responsable, pero digamos, mis problemas económicos vinieron. La que hoy es mi esposa, la mujer más linda del mundo, en ese momento quedó embarazada, éramos apenas novios, y entonces, tras de que ya estábamos, había mucha gente, vienen dos más. Y yo, como mi papá me enseñó a ser responsable, me hice responsable. Entonces, imagínate la carga. Mi esposa, bueno, embarazadita, mis tres hermanos, y entonces, como yo era el que mandaba, el que proveía, el que decía qué hacer y qué no hacer, entonces todos quedaron bajo mi tutela y hasta mi esposa, yo no la veía como mi esposa, yo la veía como una carga más o una persona más que la cual yo le tenía que hacer, decir qué hacer y qué no hacer. Entonces, ¿qué les quiero decir? Cuando una persona está mal emocionalmente, no ayuda a las demás personas. Sí les puede proveer, pero emocionalmente está dañando a las demás personas. Entonces, por Ahora, ahí iba el asunto. yo sé, y porque he visto tu historia y la he visto más a profundidad, pero muchas personas han vivido pérdidas profundas o situaciones de salud, o ¿verdad? Momentos que les marcaron de dolor, que les marcaron y como bien decís, se enojaron con Dios. eh, y bueno, ahí fueron entre brincos y saltos. Pero en el caso tuyo, digamos, también hay un momento donde decidís que ya no vas a vivir más desde ese lado del dolor, del rencor con Dios, de la no aceptación. Y a pesar de que no fuiste nunca irresponsable, pero sí decidiste en convertir todo esto como una fortaleza y más bien usarlo como la fuerza y la energía que te inspiró a cambiar radicalmente. ¿Qué fue ese punto de inflexión? Contanos un poquito de eso. Definitivamente es Dios y todos estamos en el plan de Dios. Lo que pasa es que Él es un caballero. Él toca. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y el que me abre, entraré y cenaré con Él. Pero Él no va a entrar a la No fuerza. obliga, no obliga Yo a nadie. estaba, o sea, mi corazón estaba endurecido. Yo no quería tener esposa, yo no quería tener hijos, porque yo ahora me doy cuenta, pero en el momento no sabía. Yo decía, yo no quería tener familia porque mi familia, los que amo, se me mueren y eso duele mucho. Y entonces eso me rehusaba. Y entonces, como le digo, todo fue como una bola de nieve, me llevó de error tras error, entonces hasta que llegó el momento de quiebre, choques, problemas económicos, ridículos, esa palabra, alcoholizados, ridículos, vergüenzas, ver a mis hermanos llorando, ver a mi esposa llorando, Es muy duro. porque me admiraban, me amaban, pero yo me comportaba como un patán. Y ¿por qué? Porque mi corazón estaba endurecido y solamente había enojo, solamente había amargura. Entonces llegó el momento donde toqué fondo, donde caí al piso y hay personas que pierden un familiar y niegan la existencia de Dios. Y dicen, no, yo no creo en Dios, porque si Dios existiera, ¿dónde estuvo Él cuando mi papá se murió? Cuando mi mamá... No. y es comprensible que lo digan. Pero en mi caso, no. Yo sabía que Dios existe. Entonces, tenía tanta convicción de la existencia de Dios que yo peleaba con Él. Hasta que yo llegué donde digo, como lo dijo Pedro, ¿a dónde iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Yo toda mi vida, mi niñez, mi mamá me leyó la Biblia y las historias de José, de Moisés, de David, de Jesús. Entonces yo sabía cómo orar, yo sabía cómo rendirme, yo sabía todo, pero estaba con orgullo. Mm. Y entonces llegó un momento donde en el piso, de ahí, yo me tuve que humillar delante de él, rendir, y él con su amor, con su misericordia, cuando nadie daba nada por mí, cuando nadie creía en mí, nunca nadie llegó a tocarme la puerta, a decir, Leandro, ustedes comen, ustedes cómo hacen, nunca nadie, pero nunca me faltó la comida. Hubieron semanas, Gaby, que solamente comimos frijoles, pero yo no le puedo decir a usted que me ha costado con hambre, nunca. Y eso Mm. fue porque Dios estaba cuidándonos. Claro. Entonces, yo me rendí y Él me levantó. Y entonces, cuando yo intenté direccionar mi vida, porque yo tuve un bache de mis 17 a mis 25 años. Esa transición fue desorden, locura. Pero antes de mis 17 yo era un buen muchacho.
yo era un muchacho ejemplar, un muchacho que ayudaba a los demás, un muchacho que las personas decían, este muchacho tiene futuro, tiene buenas cualidades. Entonces a mis 25 años yo intento buscar a aquel muchacho allá, pero en medio del desorden, las cosas que había hecho, no veía claridad. Entonces ahí es donde Dios empieza a restaurar mi vida y empiezo a caminar con Él, pero yo empiezo a caminar con Él creyendo manipular, porque a veces los hombres son manipuladores. Entonces yo me acerco a Él, pero estoy enojado con Él. Ocupo los panes y los peces, pero no lo quiero a Él. ¿Me explico? Pero ese fue el plan de Él. Yo creí que era mi plan, pero era el plan de Él. Entonces, yo me empecé a acercar a Él para que me ayudara, pero Él, mientras me ayudaba, me enamoraba. Mientras me ayudaba, me consentía. Mientras me ayudaba, me sorprendía. Y entonces llegó un punto donde yo me rendí y le dije, haga lo que quiera hacer conmigo. Aquí estoy. Y entonces ahí, ya yo estando ahí, mi corazón sano con Él, se me vino la etapa más difícil de mi vida económicamente. Yo siempre tuve, pero después de ahí, cuando yo hago los pases con Dios, me entro en una etapa difícil económica. Entonces era como que me quería volver a enojar con Él, pero recordaba que Él me había amado. Entonces, ya esta etapa la viví con Él. Sí. Ahora, mencionaste de muchos picos, fracasos, épocas duras, pero de ese Leandro, hoy, el Leandro actual, ¿cómo podría, digamos, escoger las lecciones de vida que también te están sirviendo no solo para lo que sos hoy, como papá, como empresario, como líder, como conferencista? ¿Cómo de ahí sacas las lecciones que estás compartiendo con otros? Creo, Gaby, que de todo lo que he contado un poquito, muchas personas lo están viviendo de maneras diferentes, pero muchos están en ese estira y encoge, con Dios, con la vida, con sus proyectos, con sus estudios, con su trabajo. Quieren, pero es como que le echan gasolina, pero el tanque se le vacía y otra vez el carro se vuelve a varar. Y yo estaba así. Entonces, llegó un momento donde yo me apasioné. Y entonces, ahí Dios fue que me restauró, porque hasta que yo aprendí cómo es Dios como papá, pude ser un buen papá. Hasta cuando yo aprendí cómo es Dios como protector, yo aprendí a ser un buen protector y un buen esposo. Cuando Dios me enseñó a amar, aprendí a amar a mis hermanos, a mi esposa, a mis hijas, a mi prójimo, pero lo más importante, amarme yo. Porque mientras yo no me amara, yo no podía amar genuinamente a nadie. Y entonces ahí empezó Dios a sacar. Sí te voy a responder lo que me preguntaste, no me estoy yendo por otro lado, pero quiero escarbar un poquito más. Empecé yo a sacar de aquí y de aquí autoestima baja, problemas de inseguridad, problemas de autorrechazo, problemas de menosprecio hacia mí, porque no fui al colegio, porque imagínense, Gaby, que mi papá, yo salía de la escuela y salía y mis amigos se iban a hacer tareas o a jugar fútbol, y yo salía de la escuela y me iba a vender. Entonces yo me gradué en 6º grado y yo no aprendí bien a leer y a escribir. O sea, entendía, pero no fluido. Cuando yo me veo en la realidad en un trabajo a mis 19 años, donde ocupo aprender a leer bien y escribir bien, me doy cuenta que que tengo un título, pero no tenía por qué habérmelo dado. Entonces me enfrento en la vida y entonces las personas que me rodeaban me hacían burla, porque yo escribía algo, o decir, ahora los teléfonos celulares, usted escribe un mensaje y le corrige y escribe bonito, pero en aquel tiempo no. Y entonces la gente me escribía, ¿qué dice ahí? Entonces eso me causó mucha inseguridad, mucho miedo. Entonces yo me escondía para no ser expuesto a mis debilidades. Y entonces todo eso me causó estar en un hueco de depresión y de inferioridad. Pero un día, paso a paso, Dios vino y me sacó de ese hueco y me devolvió la identidad. Tanto así que, Gaby, mi segundo libro,
el que no leía, el que no leía y el que no escribía. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que hoy alguien está viviendo inseguridades. No nos damos cuenta. Todo el mundo me veía reír, me veía contar chistes. Siempre estaba, pero en mi cama, en la oscuridad de mi cuarto, yo lloraba porque me sentía un mediocre. Ujú. Pero un día dejé de llorar y yo dije, esto se acaba hoy. Y ahí fue donde desperté. Ahí fue donde yo dije, las riendas de mi vida me tocan a mí. Yo ya no puedo estar llorando a mi papá ya tuvo su vida, ya se fue. Mi mamá también ya se fue. Y ahora me toca a mí vivir. Ahora me toca a mí hacer lo que estaba esperando que otros me dieran, que otros hicieran. Entonces, ya lo estaba haciendo, pero aquí y aquí creía que yo era un bueno para nada. Si Ujú. hubiera sido un bueno para nada, no hubiera ayudado a mis hermanos. Por 10 supuesto. años los tuve hasta que fueron mayor de edad. Una Ujú. vez que ya tenían mayoría de edad, yo le dije, bueno, chiquitos, si te vi, no me acuerdo. Misión cumplida. Sí, pero hoy son personas de bien. Mi hermano Wilber es un hombre que ya tiene su esposa, sus hijos, todos están casados, todos tienen hijos, todos viven bien. Claro, Entonces, si yo hubiera sido un bueno para nada, no hubiera podido lograr eso, claro, con la ayuda de Dios, por supuesto. claro, por Lo que quiero supuesto. dar a entender es que muchas veces aquí, aunque estamos haciendo, aquí nos vemos en el espejo y vemos un poca cosa. Y eso es lo que yo hago todos los días. Decir a las personas, despierte, despierte, naciste para cosas grandes. No Ajá. solamente te formaron en el vientre de tu madre y te hicieron unos ojos hermosos y un pelo precioso y te pintaron el color de tu piel hermoso, sino que mientras te estaban haciendo un ser perfecto, te estaban dando dones, talentos, habilidades y sueños. Ujú. Y Ujú. sueños. Y esos sueños que tenemos o tienes, fue Dios el que los puso ahí. Y si Ujú. Él los puso ahí es porque te puso la capacidad para que los pueda lograr. ¿Y qué elementos tendría que tener una persona, digamos, para poder salir de ese bache y poder decir, no, no, vamos a ver, bueno, está bien, yo quiero, pero ¿cómo le hago? O sea, ¿de dónde cojo? ¿Qué herramientas? Y ahí vienen un poco las lecciones. ¿Qué le podrías compartir a vos? A alguien que quiere, pero no sabe cómo. Bueno, siempre uso este ejemplo y alguien va a decir, ay, pero eso cómo me va a ayudar. Pero bueno, yo uso el ejemplo y me ayuda mucho. Fingiendo, fingiendo. A ver. Sí. Si usted se acuesta a dormir, usted no está dormida, pero finge que está dormida hasta que se duerme. Yo empecé a fingir que era un empresario y empecé a verme como un empresario y no vendía nada, no tenía nada. Pero hoy tengo 2 empresas. Ujú. Eh, Empecé a hacer locución de radio. Me daba mucho miedo los micrófonos y entonces yo estaba ahí y me equivocaba, pero hoy tengo un título de locutor de radio y de presentador de televisión. Anoche llegué, es más, llegué a las 2 de la mañana, venía de Colombia. Estuvimos 2 eventos allá y me tocó animar, abrir el evento, dar la transición, cerrar el evento. Y alguien mira, wow, y la gente decía, oiga, usted es un loco, ¿cómo hace que taca, taca? Y yo por dentro estaba así, vea, porque estaba haciendo algo que nunca lo había hecho. Ujú. Pero, ¿cómo le digo? Como no fui al colegio, no fui a la universidad, tal vez no tenía una estructura que me dijera, usted es esto. Sí. Como yo no tenía nada que me encajonara, entonces yo decía, ahí yo puedo hacer lo que yo quiera. Lo ¿Sí? que estás diciendo es, proyéctese, visualícese, imagínese, para que eso le ayude a creérselo y dar el paso. Así es. Sí, así es. Pero Ok. obviamente tienes que perseverar. Tienes que Claro. perseverar. ¿Por qué? Porque si no perseveras, de ahí se va a quedar botado. Yo hablo en este libro y este es mi tema. Y es lo que siempre lo voy a hablar. Hay personas que dicen, no, pero es que lo habla como enojado. Es que usted no tiene idea donde yo estuve. Ujú. Y nadie, es que vea, cuando yo hablo esto lo hago un poquito eufórico, porque nadie se levanta sin hacer un esfuerzo. Sí, Si sí. usted no echa fuerza, usted se cae. Digamos, si usted está sentada en el piso y usted se va a levantar, usted tiene que apoyar fuerte sus manos y levantarse. Es que Ujú. es con fuerza que tenemos que levantarnos y darle. Ujú. Ahora, Y, ya, perdón, nada más para terminar con esta idea. sí. La Biblia dice que Dios
se encarga de alimentar las aves del nido, pero en ninguna parte dice que le lleva la comida al nido. Ellas salen a buscarlo. Entonces, cuando yo entendí que yo tenía, por decirlo así, decimos en Costa Rica, la papa en la mano, entonces yo dije, es que simplemente es lo que tengo que hacerlo, porque ya Dios me bendijo, pero yo tengo la capacidad para hacerlo. Es decir, ay, pobrecito, no tiene papá, no tiene mamá, no fue al colegio, pobrecito. Hoy visito cientos de colegios diciéndole a los jóvenes, háganlo, sí lo pueden lograr. Entonces, ¿qué le dije? Empecé fingiendo, pero hoy es una realidad. Bonito ejemplo. Y Leandro, siendo empresario, tener 2 empresas, tampoco ha sido fácil, ¿verdad? La vida de un empresario es dura, también tiene sus retos, pero también mencionas lo que es tener una empresa con propósito. ¿Qué es tener una empresa con propósito? ¿O qué significa para vos tener un propósito? Ay, qué linda pregunta. Me pongo tan emocionado. Cuando yo inicié, nadie me ayudó. En el ambiente donde yo me muevo, como quien dice, cada quien está en lo suyo. Yo siempre vendí repuestos para carro. Entonces, cuando a alguien se le daña un carro, por ejemplo, un camión que carga piña. Imagínense un camión subiendo el Surquí cargado de piña. Se varó. Urge reparar eso porque si no esas piñas se pudren. Entonces yo aprendí en un trabajo que todo urgía, que todo era ya. Entonces el servicio era lo que mandaba. Cuando yo me vengo al mundo de los productos de limpieza, me encuentro en todos los mercados relajados, tranquilos, para mañana. Y entonces yo llego, pero vengo con el chip de que todo urge. Y me empiezo a meter en el mundo de rápido, servicio, calidad, y yo no me doy cuenta de lo que yo estoy haciendo. Yo estoy trabajando a mi manera. Claro. Yo estoy normal, pero yo no me doy cuenta cómo estoy haciendo y eso me abre muchas puertas. Entonces yo quería un montón de cosas, pero no tenía el capital para hacerlas. Entonces cuando yo empiezo a hacer capital y empiezo a ver cosas, yo me acuerdo lo que me hubiera servido que alguien me ayudara con lo que yo necesitaba. Y entonces ahí viene mi forma de pensar como dueño de negocio. ¿Qué hago? Por ejemplo, les hacemos productos a los clientes con su propia etiqueta, que eso le sube la estima de su negocio, ver su marca en un producto. Eso yo lo hago. ¿Para qué? Para que los clientes estén contentos. Y no solamente los clientes están contentos, sino que les pongo un sello. Cuando viene la competencia, no, es que yo estoy con él porque él hace esto, ¿ya? Entonces, chao. Es una estrategia. Pero digamos, también les doy capacitaciones. Así como ahorita estamos conversando, yo me siento con ellos, los convoco cada 15 días y les doy capacitación. Hoy vamos a hablar de desinfección. Hoy vamos a hablar de abrillantadores. Un día de capacitación, ellos se conectan, pero no voy a hablar yo. Está mi contador. Y entonces les habla de principios de hacienda, de cosas. Entonces les estoy dando un valor agregado a mis clientes. Y es ahí donde me lo hago porque digo yo, ellos necesitan. Yo he sabido lo que es. Tal vez para una persona decir, ¿y cuánto le meto a un producto? Un 30%. Y para cualquiera eso es sencillo, pero le estoy vendiendo a una señora ya pensionada que ocupa ganarse algo más, que es sencilla, que no sabe usar una calculadora, que no sabe de porcentajes. Yo cojo mi teléfono, pongo grabar pantalla, le saco un porcentaje, se lo envío por un video y le digo, véalo 20 veces. Y si a las 20 veces no entiende, vuélvame a llamar y yo le ayudo con mucho gusto. Qué lindo, porque eso se llama servicio. Eso es un liderazgo de servicio. Y bueno, digamos, justamente eso es uno de los temas que a mí me apasiona, el liderazgo de servicio en donde no tenés que suponer que como sos el dueño, el empresario, el que ya ahora sí lo sabe, no olvidar que hay gente que igual que uno, cuando no lo sabía, necesita de un apoyo y necesita de alguien que le diga, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué se siente ser un empresario exitoso y poder tener el lujo de servir a los demás? Bueno, yo creo que la palabra exitoso, el éxito está en servir, porque muchas personas que creen que ser exitoso es tener mucho dinero en el banco o tener muchos bienes. Yo no, yo soy muy sencillo. Nosotros vivimos con muy poco, nosotros no tenemos un perfil alto, mi esposa, mis hijas. El éxito lo encontré cuando encontré la plenitud. Muy bien. Aquí me estoy tomando un cafecito que me traje de Colombia. Muy bien, ¿Ya? muy bien. Y entonces, lo disfruto. Pero cuando se acabe, me tomo el cafecito que tomo siempre y lo voy a disfrutar. Eso es plenitud.
Eso es ser exitoso. Ujú, Eso es llegar a la casa y encontrar a sus hijos, besarlos. A mí me gusta mucho asar carne y a mis hijas les encanta que yo les haga la carne. Entonces, yo les cocino la carnita, se la sirvo, le hago unas papitas, compartimos un vasito de coca o le hago un capuchino a mi esposa y creo que lo más exitoso en una persona es disfrutar a su familia, ujú, estar con su familia, tener plenitud y darle seguridad a ellos. Tal ujú, vez yo lo pienso así porque como un día me quedé sin familia y ahora Dios me dio la oportunidad otra vez de tener familia, tengo dos hermosas hijas ujú, y una linda esposa. Entonces me siento completo, me siento lleno, me siento alegre y eso es lo que le comparto a la gente, porque ujú. cuando alguien tiene vacíos, Gaby, por ejemplo, no es que hasta que no tenga el iPhone 16 no me vas a sentir tranquilo. Cuando se lo pueda comprar, porque se lo puede comprar, ahorrando, esforzándose, llega, pero si ocupa llenar un vacío con eso, cuando eso llegue, el vacío ahí va a estar, Sí, porque ujú, tiene necesidad de algo más, que quiero el carro último modelo, que quiero viajar acá, que quiero las tenis más caras. Cuando eso llega, el ujú, vacío está. claro. Pero cuando no buscamos llenar el vacío en cosas materiales, no importa lo que tengamos, si el pantalón está roto, si las medias están rotas, estamos tranquilos, estamos relajados y agradecidos con Dios. Ahora, estás hablando de vacíos personales. Por ¿Cuáles son supuesto. los vacíos que un empresario, un gerente, ¿verdad? O un jefe de algún departamento tiene que también tiene que superar y que a veces la presión y el día a día lo ponen digamos, ¿cómo hace para enfrentar a esos vacíos? Y sobre todo con los retos que le ponen el trabajo, no sé, la vida. Creo que es un enfoque de pensamientos. Y muchas personas creen que porque ya tienen un cargo o lideran a muchas personas, todo tiene que salir por cuenta. Y Ujú, cuando agarramos un papel y un lápiz y planificamos lo que queremos hacer y nos basamos en ese plan, en ese mapa, en esa dirección, los vacíos no van a llegar porque los vacíos llegan cuando estamos desesperados, cuando ujú. no sabemos qué hacer. En ese momento llegan los vacíos, pero cuando trazamos un plan y nos apegamos al plan, podemos ir cumpliendo metas y no nos vamos a sentir desesperados en el momento que algo salga mal, porque si planificamos que pueden haber pros y contras, entonces cuando algo sale mal, no sentimos ese vacío. Yo no Claro. sé si te estoy respondiendo lo que me No, no, muy preguntas, bien, muy, muy bien. pero yo todo lo completo, porque es que a mí Dios es el que me lo ha dado. Y yo como empresario, yo puse un negocio, yo me había prometido que a mis 30 años yo tenía que ser empresario. Y empecé a fingir que era empresario y me fue muy mal. Los ahorros que tenía los perdí. Y durante año y medio mi suegra me tuvo que mantener a mí, a mi esposa y a mis dos hijas. Y eso para un hombre de verdad es humillante. Pero yo trataba de llenar esos vacíos y como todo salió mal, yo me desesperé, yo gritaba, yo renegaba, yo lloraba, porque no solo perdí lo que tenía, sino que me endeudé. Y ahí Dios me regaló un versículo. Y perdón si meto mucho esto, pero es que yo un día le prometí a él que siempre voy a hablar de él. Gracias, gracias. Proverbios 21:31, Dios me regaló ese proverbio. Y dice, el hombre prepara el caballo para la batalla, pero es Dios quien le da la victoria. Entonces, cada empresario que en este momento no sabe cómo hacer, incluya a Dios en sus proyectos, inclúyalo, porque es ahí donde vamos a ir a la segura. Yo he sabido lo que es tener que decir, eh, no, gracias, no puedo. Un negocio muy tentador, pero decir no, porque no van con mis principios, con mi convicción, Valor. o porque en ese momento no siento paz. Tal vez en Ujú, el momento no entiendo, pero no siento paz. Entonces, cuando uno sabe quién camina con uno, quién está con uno, entonces, que alguien lo está viendo, que alguien está con uno, entonces no hay espacio para cometer errores. Y sabemos que si cometemos un error porque no la vi venir, él me va a ayudar a salir de ahí. qué bonito, Leandro, porque vos le hablas, dijiste ahora a escuelas, a jóvenes, has estado en universidades, en empresas, em, y son audiencias, digamos, con diferentes vivencias, aprendizajes y obviamente diferente experiencia vivida de la vida. Pero, ¿cómo,
¿Cuál es la principal diferencia entre el liderazgo que necesita un joven de 17 años y el que necesita un gerente de 50? ¿Qué cambia en el liderazgo que necesita en una o en otra etapa de la vida? Wow, qué buena pregunta. En el caso de los jóvenes, podría ser un abrazo. Un Ujú, abrazo. ¿Cómo un abrazo? Sí. He estado en charlas donde veo a un joven que sus ojos están pidiendo a gritos atención. Paro todo, le digo, ¿cómo te llamas? Fulano, ponte de pie. Vuelve a ver así avergonzado, con sus ojos llorosos, y le digo, venga para darle un abrazo. Venga, papi, venga. Y viene corriendo, corriendo, un abrazo. Porque ahí puedo mostrar mi liderazgo dándole seguridad a otra persona. ¿Sabes? Nosotros como comunicadores, Gaby, cuando usted y yo comunicamos algo, las personas no van a recordar lo que le dijimos, solamente van a recordar cómo los hicimos sentir. Y ujú, entonces a un joven, si usted lo hace sentir amado, especial, importante, él no te va a olvidar. Porque hoy los jóvenes están creciendo solos, porque mamá y papá salen a trabajar, porque los atiende, no sé, un PlayStation, el TikTok, las redes sociales, los amigos, y están creciendo solos y necesitan un abrazo, necesitan que alguien más grande les dé atención. Y entonces he tenido esas experiencias tan lindas y por eso me quedo con el abrazo, ujú. porque oiga, he tenido el momento donde ese muchacho vino y ahí quedó la charla, ahí terminó. No terminé la idea, no terminé los puntos, lo que traía, porque él se fue y vino otro, y vino otra. Y entonces más bien tengo que llamar a la profesora, a la orientadora, venga, démele un abrazo a él. Y ahí se termina la charla en puros abrazos. ¿Y vos crees que solo los jóvenes necesitan un abrazo o los Para, adultos somos un poco orgullosos y no aceptamos esa vulnerabilidad? para ahí iba, porque también he estado en empresas y he estado dándole, después de que le doy charla a los jóvenes, me voy a darle la charla a los profesores del colegio. Y entonces llega un momento donde las personas necesitan ser reconocidas, ser valoradas. Y sí necesitan el abrazo, pero primero antes del abrazo tienen que ser reconocidas. Entonces, a media charla podemos parar y decir, ¿usted cómo se llama? Gaby. Gaby, ¿cómo estás, Gaby? ¿Alguien de los que están aquí podría decir qué cualidades tiene Gaby? Y siempre alguien va a levantar la mano, siempre. Ujú. Ella es una mujer especial, ella es una mujer muy amable, muy atenta, siempre preocupada por el bienestar de uno, taca, taca. Entonces eso hace que la persona que esté hablando se está sensibilizando su corazón. Sí. Y Gaby se está sensibilizando porque se está sintiendo halagada. ¿A quién no le gusta escuchar que le están hablando bonito? Entonces Gaby empieza a llorar y la otra persona se empieza a llorar. Y eso hace que el entorno, las personas se empiecen a quebrantar. No es manipulación, es vivir, es amar. Y entonces, la persona que termina de hablar, decimos, ¿y usted cómo se llama? Leandro. Mm, ¿Alguien puede decir algo de Leandro? Otro por allá levanta la mano, pa, pa, pa. Y entonces, al final terminan abrazos. ujú. Entonces, para cualquier tipo de persona, lo que está necesitando, cuando usted ve una persona que más bien se aísla, cuando usted ve una persona que más bien está de pocos amigos, está necesitando atención, está necesitando un abrazo. Y aquí es donde nosotros tenemos que ser la boca de Dios, las manos de Dios y abrazar a esas personas y decirle, eres un buen día, tal vez estás pasando un momento difícil, pero, ¿sabes? Lo estás logrando. Es una persona extraordinaria, es Ujú. una persona valiosa, una persona que lo puede lograr. Qué Y bien. eso no tiene que ser una charla, porque a veces dirán, pero es que yo no doy charlas, yo no doy conferencias. ¿Y qué tal si abrazas a tu esposo y le dices, lo estás haciendo bien? Si O abrazas a decirle tu a un compañero esposa, de trabajo o a alguien que trabaja con uno, darle un reconocimiento. Me parece que eso es muy poco común. muy poco común, porque cada quien está en lo suyo. Estamos en un mundo donde todo es rápido, corra la información. Entonces, hoy creemos que la gente tiene acceso a todo. Y como la gente tiene acceso a todo, creemos que nadie necesita nada. Sí, muy bueno. Pero tenemos que sensibilizarnos el corazón y decir, ¿a quién puedo impactar hoy?
Muy bueno, me encanta. ¿Qué significa imparable en el título de tu libro? ¿A qué te referís exactamente con ser imparable? Porque hay líderes que confunden que podrían decir imparable es yo todo lo puedo, ¿verdad? Soy invencible, soy insensible y arraso con todo. ¿Qué es para vos imparable? Yo tuve mucha autoestima baja, tuve mucha inseguridad. Muchas cosas me dieron miedo, vergüenza. Mi físico, me da vergüenza mis orejas, mi voz ronca y muchas cosas más. Siempre me sentí inferior a los demás. Pero un día desperté. Por eso mi primer libro se llama Despierta. Obviamente yo lo hago basado en las cosas que yo viví. No puedo hablar de la vida de Gaby porque Gaby tiene su propia experiencia. Claro. Por eso mi primer libro se llama Despierta, Despierta. Yo siempre hablo despierta, esta palabra la tengo pegada en mi corazón. Porque cuando alguien despierta, Gaby, se convierte en una persona imparable. Y por eso Ujú, viene el segundo libro, viene en secuencia. No fue ujú. algo que yo planeé, no, porque yo ni siquiera era escritor de libros. Cuando yo empecé a escribir mi primer libro, no sabía cómo le iba a llamar, pero la palabra despierta ya la traía, porque ya había despertado hace tiempo. Entonces yo dije, cuando yo dije, mi vida la tengo que vivir yo, desperté. Y una vez que desperté, me convertí en una persona imparable. No importa si estás cansado, no importa si estás agotado, si está cansado, descanse, Sí. pero no renuncie, no se rinda. Eso te convierte en una persona imparable. Y una persona imparable es increíble las cosas que puede lograr. Esta semana leí que Walt Disney tocó puertas en 305 bancos para que le pudieran financiar su proyecto y le dijeron que no hasta el número 305. Y hay Ujú, personas que a la primera se van. sí. Y dicen, no, es que no es de Dios porque no se abrió la puerta. ¿Cómo? ¿Cómo? Si Dios mismo fue el que dijo, esfuérzate y sé valiente. Sí. Entonces, una persona imparable se esfuerza y es valiente, aunque Qué tenga lindo. miedo. Qué lindo. Ahora, te voy a poner la carátula del otro lado. Imparable, bueno, levántese, esfuércese, vaya. Ahora, hay gente que más bien dice, no, Gabriela, es que no tengo tiempo de parar. Mi vida, o sea, es tan acelerada que no tengo tiempo de parar y pensar en todas esas cosas. ¿Qué es eso de propósito o eso de pensar cómo eh, darle un estímulo a alguien? Más bien hay gente que la trampa de la actividad no lo deja parar para meditar o hacer introspección. ¿Qué le dirías a esos que están en el otro lado? Primero que nada, no te juzgo, no te señalo, yo he estado ahí. Yo sabía lo que era ser un esclavo del trabajo, Ujú, porque me criaron de una manera que no podía descansar, no podía deleitarme en nada, no podía jugar fútbol, no podía jugar canicas, no podía jugar trompo, no podía nada. Siempre, desde que era un niño, tenía que ser productivo. Y entonces, ya pasaron los años, me convierto en un empresario y me convierto en un esclavo del trabajo. ajá. Entonces, estar un martes a las 2 de la tarde en mi casa compartiendo con mi hija se convertía en un tormento porque no estaba disfrutando estar ahí, porque me sentía que no estaba siendo productivo y vagabundo. Wow. Pero entendí que no es lo mismo estar ocupado que ser productivo. Y leí por un libro por ahí que dice, piense y hágase rico. Me di cuenta que el que está muy ocupado no tiene tiempo para hacer dinero. Y cuando empecé a pegar eso, era como yo solito me daba garrote por la cabeza, entiendo, entiendo. Empecé a disfrutar cada minuto, cada momento. Tanto así que he llegado a ponerme un horario laboral de 4 horas. Yo quiero trabajar 4 horas diarias. ¿En Y serio? aún así soy más productivo que antes. Porque ahora tengo tiempo para analizar, coordinar y trabajar. Antes estaba tan ocupado que no coordinaba. Y entonces, también aquí otra frase que me gusta mucho y la agarré de una canción. Cuando uno, a veces hay que dejar las cosas importantes para hacer lo necesario. Ujú. Y es más importante, es más necesario estar con la familia, sacar un tiempo para orar, para meditar, para leer un libro, que estar haciendo un montón de cosas importantes. Importantes, sí, el trabajo es importante. Hoy el tiempo no alcanza. Hoy desearíamos a veces como que hayan días de 48 horas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Las mismas 24 horas somos de cuando éramos niños. Las mismas 24 horas. Porque ahora es que el tiempo no nos alcanza. Porque, ¿se acuerda que ahora le dije que hay que hacer un cronograma? Sí. Escribir qué voy a hacer. Entonces yo aprendí que yo escribo lo que voy a hacer durante el día. Ujú. Lo acomodo a mi horario y vámonos. El resto del día voy
estoy relajado, por eso puedo ir a la radio, por eso puedo ir a otros países a dar charlas, conferencias, porque antes no podía, porque estaba muy ocupado. Ujú, Entonces, simplemente es, quita la culpa, hágala a un lado. Tienes la cualidad, tienes el potencial, tienes todo para hacerlo. Simplemente coordínalo y disfruta así cada es. momento. Ujú. ¿Qué sigue para Leandro? Ya, digamos, segundo libro, dos empresas, ¿verdad? Conferencista, muchos países. ¿Cuál es tu siguiente capítulo? Bueno, eh, qué buena pregunta. Estoy consolidando la empresa. Estoy consolidándola. Hasta el día de hoy nos ha ido muy bien, pero todavía no tengo mi propio local. Todavía estoy formando a mi hija mayor ya tiene 18 años y está trabajando con nosotros y la estoy formando, ahí la tengo a la par mía. Tengo un proyecto de 5 años. Yo intentaba hacer proyectos de 5 años, ya hice mi primer proyecto de mis primeros 5 años y ahora estoy en un proyecto de 5 años y mi plan es dentro de 5 años, ya a mis 45, no tener que trabajar más en la empresa, pero que la empresa siga trabajando. Ese es mi sueño. Y se Ujú. vale soñar porque es de gratis. El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Puede ser que lo que yo estoy planeando me llegue hasta dentro de 6 años, 7 años. Pero si no empiezo ya, no me voy a dar cuenta. Ujú. Estoy en un proyecto de 5 años para que la empresa quede totalmente consolidada y ojalá que mi hija la pueda seguir. Yo decir, vea, yo hice una calle de piedra, de lastre, ahora a usted le toca hacer una carretera con todas las herramientas y todo, porque yo empecé de Ujú. cero, pero totalmente de cero, sin Ujú. préstamos, sin nada, porque yo le debía a todo el mundo y nadie creía en mí. Entonces yo tuve que saber lo que es crear un interés compuesto. Un día estudié qué era el interés compuesto Sí. y yo lo hacía sin saber qué era. Y Ajá. eso es lo lindo de estudiar y de aprender, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es mi sueño. Pero estos 5 años de consolidar mi empresa, los tengo como 5 años de capacitación y para aprender a ser un conferencista. Eso es mi sueño. Pensar Quiero, en quinquenio, es, entonces. Vamos sí, pensando, planeando quinquenios. ajá, Qué sí, bien. ¿Cómo se 5 años. llaman tus empresas para que la gente pueda buscarte también como empresario? Mi empresa es una fábrica de productos de limpieza Ajá. y las dos empresas se dedican a lo mismo. Lo que pasa es que tengo una en un lugar y la otra, bueno, una la tengo en San José, se llama Sí. Volcano 506 Ok. y la otra se llama Volcano Caribe porque está en el Caribe. El Caribe. Entonces, Muy bien. son las dos empresas que tengo. Aparte de eso, otro tipo de negocios, pero no como Para que empresas, te sino. busquen y ya que dijiste que chineas a los clientes, pues que te busquen para que puedan tener ese privilegio de tener a alguien que vea una empresa como una posibilidad de servir y ayudar a otros. Qué Sí, bonito. porque yo, eh, mi intención no es solamente vender, sino que ellos vendan. A mí no me Ajá. interesa que ellos me compren y que se les quede el producto ahí, no, muévalo porque si usted gana, yo gano. Muy Y esa bien. es la única intención. O sea, cualquiera dirá, no, es que si uno quiere ayudar es por amor. No, no, a mí me enseñaron que si quería pescado tenía que pescarlo. Muy bien. Entonces a mí me gusta enseñar a pescar. Qué bien. Me encanta. Para terminar, Leandro, regálame una frase que si tuviera yo que ponerla en mi celular, ¿verdad? Para cuando estoy en un mal momento y yo pueda ver esa frase y decir, acuérdese, esto me lo dijo Leandro, el consejo. Cada cicatriz puede convertirse en un testimonio. Mm, poderoso. Muy bien. Muchas gracias. Leandro, gracias por recordarnos que el liderazgo no se construye en la comodidad o en la cuna de oro, eh, que las dificultades y las pruebas son momentos que Dios aprovecha para fortalecernos y enseñarnos, que con dolores a veces se llega muy alto, pero bueno, hay que saber perseverar en el camino de cuesta arriba para llegar a una cima más importante. Y como dijiste, pues recordar que esas cicatrices nos sirven para contarle a otros de lo mucho que aprendimos y que ellos puedan también superarlo. Aquí voy a poner tus redes sociales. Me encantaría que la gente pueda visitar tus redes, conocerte y, como bien dijiste, comprar el libro que está en Amazon y ahora este que está sacando, pues que también tenés en versión escrita para los que nos gusta leer así como en papel. Contanos a dónde podemos contactarte. Sí, bueno, el libro Despierta está en Amazon
lo puedes buscar como, bueno, Libro Despierta, Sí, Leandro Jiménez. sí. O también me pueden escribir al 6008-6687 y yo se lo hago llegar. Ahí nos ponemos de Buenísimo, acuerdo y se lo hago llegar por un lugar o por otro. buenísimo. Este otro libro que acabo de escribir, es que estoy muy feliz porque hoy me lo entregaron. Tenemos Hoy. la primicia, qué bueno. Esta es la primicia, sí, sí, sí. Ajá, Hoy me lo entregaron. ajá. Entonces, este libro todavía no está a la venta. Ok. Todavía no está a la venta. Quiero hacer un Buenísimo. lanzamiento Ya pronto. muy bonito que aquí te invito directamente a mi lanzamiento de este libro y vamos a hacer algo muy lindo, muy, muy lindo. Si algo he aprendido es que la excelencia no tiene competencia y Qué a mí me lindo. gusta hacer las cosas con excelencia. No tiene que ser caro, tiene que ser excelente. Muy Sí. bien, muy bien. Entonces, este libro todavía no está a la venta, todavía no está en Amazon, todavía no está en ningún lugar. Ya yo los tengo, pero estoy planificando algo bonito, un lanzamiento, ya después del Pendiente de tus lanzamiento. redes y ahí pronto lo publicas. Exactamente, sí. Excelente, buenísimo. Bueno, a los que nos acompañaron y nos están escuchando, recuerden que cualquier peso puede convertirse en un verdadero propósito. Los esperamos Sí. en el próximo capítulo de Lideremos con Propósito. Muchas gracias, Leandro. Chao, Gaby, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y gracias, saludos a todos. Igual, amén.